Los enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa ya son un hecho. En esta ocasión tocó en el territorio dominado por El Guano, hermano de El Chapo Guzmán y muy cercano a El Mayo Zambada. Todo esto ocurrió entre el 3 y el 4 de septiembre, pero quise esperarme un poco más antes de traerte este video para tener la mayor cantidad de datos confirmados, como qué ocurrió aquí en Badiraguato, Sinaloa, cómo intervinieron las Fuerzas Armadas y por qué, si la disputa al interior de este grupo delictivo es entre los Chapitos y la Malliza, en esta ocasión todo ocurrió dentro del territorio controlado por El Guano. Para ello es necesario hacer un recuento de los enfrentamientos ocurridos entre el 3 y 4 de septiembre aquí en Badiraguato, Sinaloa, donde los pobladores reportaron una serie de balaceras que frenaron las actividades comerciales y educativas de la región. Se han reportado en las últimas horas la extensión de estos enfrentamientos entre grupos armados. Se habla de manera preliminar de al menos 2 civiles que han sido abatidos durante estos enfrentamientos. El origen de la jornada de violencia no ha quedado del todo claro, pero lo cierto es que los enfrentamientos fueron protagonizados por 2 grupos rivales y las Fuerzas Armadas en diversos encuentros en distintos momentos. Según los primeros reportes, las autoridades localizaron a un importante líder del narcotráfico, tras lo cual inició un enfrentamiento entre delincuentes y las Fuerzas Armadas. Aunque la identidad de esta persona no fue revelada, hay 2 cosas muy importantes a tener en cuenta. 1. Badiraguato es uno de los municipios en donde opera Aureliano Guzmán Loera, mejor conocido como El Guano y hermano de El Chapo Guzmán. Él lidera una de las 4 facciones del cártel de Sinaloa y, según reportes periodísticos, no mantiene buena relación con sus sobrinos, los Chapitos, pero sí es cercano a Ismael El Mayo Zambada. Y 2. Fuentes de seguridad han comenzado a informar, aunque de manera extraoficial, que en Sinaloa ya comenzó una limpia de gente de El Mayo por parte de los Chapitos. La mayoría de los conflictos se concentró en la comunidad de San José del Llano, perteneciente a Badiraguato. Vía redes sociales, los pobladores difundieron videos que daban testimonio de las agresiones. Para la mañana del 4 de septiembre, elementos del Ejército y la Marina incrementaron su presencia en la región, apoyados de helicópteros para reforzar las labores de patrullaje. Las Fuerzas Armadas también aseguraron varias camionetas, presumiblemente usadas por delincuentes. Y aunque no existe un balance oficial, autoridades han confirmado que hubo al menos 2 presuntos delincuentes abatidos. Por estos hechos de violencia fueron suspendidas las clases en varias comunidades de la región con el objetivo de proteger a los estudiantes de posibles riesgos. Y aunque en la cabecera municipal de Badiraguato sí hubo clases, fue reportado un ausentismo escolar del 70%. Por su parte, el alcalde de Badiraguato, el morenista José Paz López, aseguró que la violencia se concentró en la zona serrana del municipio, mientras que en el resto de la demarcación la situación estaba en calma. Se están trasladando hasta el sitio donde fueron estos choques entre estos grupos y recabar los indicios, recabar los cuerpos y realizar las diligencias correspondientes. Esta no es la primera vez que se observa una intensa movilización en Badiraguato. En este municipio las Fuerzas Armadas han hecho especial presencia en al menos 3 ocasiones en los últimos 2 años para detener a Aureliano Guzmán, hermano de El Chapo. Su búsqueda inició en el año 2016 cuando se convirtió en el principal objetivo del gobierno mexicano, luego de que 5 soldados fueron asesinados en un operativo de rescate de un capo ordenado por El Guano. Fue hasta febrero del 2023 cuando la Sedena y la Semar encabezaron un operativo para capturar a Aureliano Guzmán en la zona limítrofe de El Durazno, Durango y la Sierra de Tamazula. Sin embargo, El Guano logró escapar antes de la llegada de las Fuerzas Armadas. Meses más tarde, el gobierno federal ejecutó otro intento de captura que también fracasó. Para diciembre de 2023, medios locales aseguraron que El Guano apareció en el entierro de su madre, Consuelo Loera Pérez. Sin embargo, para cuando llegaron las Fuerzas Armadas, no reportaron su presencia. En julio de este 2024 fue registrado otro operativo de elementos federales para lograr su detención. En esa ocasión, el narcotraficante logró huir tras un enfrentamiento entre el grupo delictivo y elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, fue reportada la detención del jefe de seguridad de El Guano, identificado como Luis, alias el R8. El operativo inició justo en la comunidad de San José del Llano, donde ocurrieron los disturbios de
de este 3 y 4 de septiembre y se extendió por más de 4 horas, que incluyó la persecución que llegó hasta la localidad de El Durazno en Tamazula, estado de Durango. En total, en aquella ocasión fueron detenidas 4 personas, entre ellos el R8, quien de inmediato fue trasladado a la Ciudad de México. En ese hecho también fue reportado el asesinato de 4 personas, incluido un hijo de El Guano, identificado como El Gringo, según reportes extraoficiales. Sí. Mientras que en Badiraguato había un fuerte operativo a menos de 300 kilómetros de allí, también dentro del estado de Sinaloa, en el municipio de El Fuerte, fue encontrado el cadáver de un hombre dentro de una maleta en la estación ferroviaria de Sufragio. El hallazgo ocurrió durante una inspección rutinaria realizada por un guardia de la estación, quien percibió un olor desagradable proveniente de una de las maletas a bordo de un tren de carga procedente de la Ciudad de México. Al notar el olor, el guardia inició una revisión y al abrir la maleta descubrió el cadáver. Según los primeros informes, el tren de carga en el que fue encontrada la maleta había iniciado su recorrido en la Ciudad de México y tenía como destino final la ciudad de Mexicali, Baja California, de tal forma que las autoridades suponen que la maleta con el cuerpo pudo haber sido colocada en el tren en algún punto de su trayecto o incluso desde la Ciudad de México. A partir del próximo viernes estrenaré un podcast semanal con la membresía de este canal en un formato de transmisión en vivo de larga duración con información exclusiva, análisis y lectura de comentarios. Te dejo el enlace con más información en el comentario fijado. Mientras tanto, en el sur de Sinaloa fue ejecutado el programa de desarme voluntario con el objetivo de que los ciudadanos se deshagan de sus armas de fuego. Según autoridades, habitantes de 6 municipios entregaron de manera voluntaria 215 armas y explosivos a cambio de una compensación económica que alcanzó un total de 612,525 pesos. Entre los artículos entregados destacaron 92 explosivos, de los cuales 85 eran cartuchos de dinamita considerados altamente peligrosos para tener en los hogares. Este programa de desarme voluntario se encuentra actualmente en su segunda fase y abarca a los municipios de Concordia, Escuinapa, San Ignacio, Elota, El Rosario y Mazatlán. En julio de este año se realizó la primera fase del programa, en el que fueron recolectadas 369 armas de fuego y explosivos, entre los que destacaron granadas, rifles automáticos y hasta subametralladoras. En esa primera fase se encontraron los municipios de Culiacán, Badiraguato, Cózala, Mocorito, Salvador, Alvarado y Navolato. Mientras tanto, del lado de Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada aceptó finalmente ser trasladado a la Corte de Nueva York, donde enfrentará múltiples cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos, de tal forma que el juicio en Texas, donde actualmente se está llevando el proceso en su contra, concluirá una vez que haya acabado el que se inicie en Nueva York. La decisión de centrar el juicio en Nueva York se debe a la experiencia previa de las autoridades en este tipo de casos y a las ventajas logísticas que ofrece. Sin embargo, también ofrece como ventaja significativa que el juez de ese lugar, Brian Coogan, estará a cargo del caso y es justo el juez que posee un profundo conocimiento del funcionamiento del cártel de Sinaloa. Recordarás, Brian Coogan fue también el juez que presidió el proceso en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Según la fiscalía, la familiaridad del juez con los detalles del caso y el éxito del juicio previo contra El Chapo facilitarán el desarrollo de este nuevo proceso. El personal de la fiscalía, custodiados por elementos de la Policía Municipal de Badiraguato y de la Policía de Investigación y elementos del Ejército, mantienen resguardado toda esta área donde se registró este enfrentamiento cerca de las 3 de la mañana de este miércoles.